Vamos a montar el circuito que refrigere un microprocesador en el caso de que eleve demasiado su temperatura para evitar que se queme. Vamos a colocar un termistor NTC en divisor de tensión con una resistencia variable, resistor variable. Vamos a colocar una tensión de 9 voltios de entrada conectado a tierra, y la salida, tensión de salida de este divisor de tensión, lo vamos a conectar a la patilla de entrada más de un comparador 741 cuya tensión de alimentación está entre 9 y 0 voltios. Repetimos, en la patilla más conectamos la salida de este divisor de tensión. Resistencia máxima del resistor variable sería de 10K también. Y a la patilla menos vamos a conectar un divisor de tensión formado por dos resistencias fijas de 10K. A la salida de la etapa de procesos del comparador vamos a colocar una resistencia de 10K de base con un transistor NPN bipolar que va a alimentar un relé, la bobina de un relé que está conectada en paralelo con un diodo para proteger el transistor de corrientes inversas, dado que la bobina, cuando se recibe corriente, funciona como un electroimán, se carga de un campo magnético, y cuando deja de recibir la corriente porque el transistor entra en corte, ese campo magnético se descarga a través de una corriente que, si no estuviera el diodo que forma circuito cerrado con la bobina y se descarga haciendo este circuito, si no estuviera el diodo, repito, ese campo magnético se descargaría hacia el colector del transistor, produciendo una corriente inversa que lo destrozaría. Entonces vamos a conectarlo para proteger el transistor. Bien. Para la salida, la tapa de salida, vamos a conectar el motor del ventilador, que se activaría en el momento que el microprocesador subiese demasiado su temperatura para enfriarlo. La tensión pasaría a través del motor y el circuito del transistor. De forma que cuando sube la temperatura, la tensión en el lado positivo del comparador se hace superior a la del negativo. Tendríamos una salida cuya tensión se aproxima a 9 voltios, que hace que entre en activa el transistor y una corriente de base, y ese transistor deja pasar una corriente superior por la bobina del relé, que forma un electroimán y atrae el contacto, lo cambia de posición, de forma que cierra el circuito del ventilador. Repetimos, cuando sube la temperatura. Al subir la temperatura del termistor, ¿qué ocurre? Que su resistencia disminuye y la tensión aquí es menor que aquí. Aquí sube la tensión. Entonces la tensión de salida, que está aquí, la tenemos en el lado positivo del comparador, se hace superior al lado menos, y hacemos que la salida esté activada y el transistor activado, por tanto la bobina activada, cambie de posición el contacto y se active o se cierre el circuito del ventilador.